Alors le deuxième nouveau vaccin, le vaccin contre le virus du Zona, est un vaccin qui, si j'ai bien compris, est à disposition déjà au Mexique et qui, malheureusement, est encore un petit peu retardé en France pour des raisons un petit peu administratives, même si l'accord de principe est aujourd'hui acquis. L'histoire naturelle du Zona et de sa relation avec la varicelle est un élément extrêmement important dans la réflexion qui conduit à la justification du vaccin contre le Zona et la stratégie d'utilisation qui n'est pas forcément extrêmement simple. Cette diapositive vous résume bien entendu ce que chacun sait ici sur la primo-vaccination par la varicelle, puis la résurgence potentielle à partir de la présence de ce virus qui reste à l'intérieur du système nerveux et qui va y que va a poderse reactivar en función de las cualidades de la inmunidad y activarse este fenómeno del herpes zóster, que es especialmente importante porque va a acarrear secuelas, porque en efecto el riesgo mayor del herpes zóster y sobre todo entre las personas, los adultos mayores, es el temor de las neuralgias post-zosterianas que son muy frecuentes. Después de los 80 años se piensa que hay 1 de cada 2 casos de herpes zóster va a acarrear esas anomalías que van a tener lesiones severas e invalidantes y que van a alterar la calidad de la vida hasta alterar las posibilidades de incluso llega a intentos de suicidio. Además, hasta cierto punto es algo bueno. Estamos ante poblaciones que están envejeciendo. El aumento de las poblaciones, aquí lo vemos en Francia, el aumento de la población de adultos mayores, que entre 2000 y 2050 habrá un aumento muy significativo de población de adultos mayores. Son poblaciones de jubilados y de inactivos que realmente se van a modificar en los próximos años. E incluso si miramos el número de personas de 100 años que van a existir, lo que está previsto en Francia en los años que vienen, vemos un aumento muy significativo de gente de 100 años. Es algo que nos conviene a todos, ¿verdad? Pero es potencialmente una fuente de dificultades en materia de atención de salud. Les recuerdo la cuestión de la prevalencia y la pseudoprevalencia de la varicela. Casi todo el mundo la tiene, entonces todos tenemos anticuerpos. Y esto nos plantea un problema, porque ¿qué sucederá si vacunamos contra la varicela en términos de pseudoprevalencia en los años siguientes? Y la articulación que puede haber entre la vacunación para la varicela y la vacuna contra el herpes zona. Como lo ven aquí, los casos aumentan con la edad y arriba de los 75 años hay un número muy importante de estos herpes zóster. Y aparecen las mismas cifras en las redes de vigilancia con un riesgo de neuralgia postherpética. Aquí tienen la incidencia del herpes zóster en la población con un arranque más fuerte a partir de los 50 años y luego ya en los 80 y también más de los 90. Con algunos elementos que favorecen la aparición de estos herpes zóster. Tenemos la tipo de dependencia, la relación varicela zóster
herpes zóster y situaciones que alteran la inmunidad, como las infecciones virales, ya hemos evocado el VIH, enfermedades inmunodepresoras e infecciosas como la tuberculosis y, como sabemos, todos los cánceres, la cuestión de la corticoterapia y sin olvidar los factores psicológicos que son sumamente frecuentes también en la activación de un herpes zóster. Tienen aquí, en función de la edad, factores de riesgo de estos dolores postherpéticos con la aparición desde los primeros días después del herpes zóster de un número importante de dolores entre los sujetos de menos de 70 años. Crece esto después de los 70 años y eso sigue creciendo. Y también eso es importante, que aunque disminuye al año siguiente, a los 12 años, tenemos un número respetable de riesgo de esos dolores postherpéticos. Se lo expresa aquí esta diapositiva que dice lo mismo. Como ven ustedes, a los 3 meses hay 29% entre la gente mayor. Entonces, las razones de la vacuna contra el herpes zóster están explicadas aquí porque desde el momento en que la varicela desata una protección, una respuesta contra el virus, ya no habrá problema, aunque tal vez haya algunas reactivaciones que pasan desapercibidas, pero que reestimulan y mantienen la respuesta en anticuerpos entre varicela y herpes zóster hasta el momento en que llega una baja de esta inmunidad que va a rebasar el umbral de protección suficiente y va a justificar la vacunación para permitir un incremento de la protección antivaricela y herpes zóster. Disponemos de una vacuna que es esta vacuna viva atenuada. No voy a estar retomando aquí lo que ya dijo Odile, con posibilidades potenciales de otras vacunas que pueden ser encontradas con subunidades del virus que permitirían implementar un nuevo tipo de vacuna. Sea como fuere, es una vacuna que tiene una alta concentración viral porque, como ustedes lo ven, es 14 veces superior a la dosis requerida para que sea eficaz la vacuna de la varicela. Su indicación es la prevención del herpes zóster, pero también de los dolores postherpéticos en sujetos de más de 50 años con contraindicaciones clásicas de estas vacunas con virus vivos. Además de las alergias a uno de los componentes, también está en la cuestión de la inmunodepresión y los tratamientos con corticoides. Se necesita una sola inyección subcutánea y hasta ahora no conocemos la necesidad de un refuerzo a largo plazo que podría ser propuesto a futuro para mantener esa protección. ¿Cuáles son los resultados de esta vacuna en términos de protección? ¿Cómo lo ven ustedes en términos de protección sobre la incidencia del herpes zóster? Una reducción que es decente, pero no extraordinaria. Reduce un 50% la incidencia del herpes zóster. Esta eficacia es ligeramente superior entre los sujetos de 60 a 69 años que entre la gente de más de 70 años. Hay un problema aquí de inmunosenescencia. Dicho de manera diferente, tienen aquí en este esquema la incidencia del herpes zóster en comparación entre la gente vacunada y no vacunada. Vemos resultados satisfactorios dentro de todo. Y en términos de incidencia sobre los dolores postherpéticos, hay una eficacia que se expresa aquí tanto entre los de 60 a 59 años como los de más de 70. Hay una protección del orden de 65%. Es interesante
es una protección más o menos idéntica entre los de 60 y 69 y los de más de 70 años. La tolerancia. El análisis de los efectos secundarios, ya sea a nivel de los dolores, las inyecciones, las reacciones generales ligadas a las vacunas, los dolores de cabeza, en fin, todo lo que puede ser ligado a los efectos indeseables. Respecto al placebo, estamos con cifras que globalmente son casi idénticas. Hay un poco más de dolor en el punto de inyección, que sí es más importante entre los sujetos vacunados. Ahora bien, en la vida real, esta vacuna es interesante si vemos lo que nos da en una población en términos de costo y de atención, tal como se hizo ya en Estados Unidos, al dar seguimiento a ciertas personas de más de 65 años durante más de 3 años. Algunos fueron vacunados con resultados sobre el herpes zóster y su aparición de 48%. Es parecida a la cifra de la población general y un poco menos importante en pacientes con factores de inmunodepresión en hematología o en infecciología. Y una reducción del número de dolores con cifras que se parecen a los del estudio de vacunación de 59%. En términos de costo-eficacia, si consideramos que el costo anual del herpes zóster en Francia es de 170 millones de euros, parte de los cuales asumen los organismos de seguridad social. Si formulamos hipótesis de cálculo con una protección, una cobertura vacunal de 60% para la gente de 70 años o más, las reducciones potenciales, como lo ven aquí, en euros, pueden ser consideradas interesantes. Habría que reconsiderar esta cuestión en términos de salud público en cuanto a relación costo-eficacia, y estamos en una situación donde estamos por debajo del caso límite de los 50,000 euros por paciente, entonces potencialmente esta vacuna es válida. Hasta hoy en Francia, el Alto Consejo de la Salud Pública, como se los decía, aceptó el principio de esta vacunación. El Zostavax es reconocido como potencialmente utilizable desde el 25 de octubre de hace un año. Se recomienda vacunar a los adultos de entre 65 y 74 años y una especie de sesión abierta durante el primer año para las personas de entre 75 y 79 años. Pero por el momento no figura en el calendario vacunal francés y hay interrogantes que aún no están totalmente resueltas en términos financieros, de precio, de comercialización y de reembolso. Todo esto todavía no está resuelto y no se puede permitir todavía la utilización, y esperamos que sea bastante pronto. Para concluir, en una enfermedad que es frecuente y lo va a ser todavía más dada la evolución de la población y tomando en cuenta el riesgo de complicación particularmente severas, como es el riesgo de dolor, entre los sujetos de 65 y 74 años hay que considerar una vacunación que, sin ser perfecta, es una vacunación de calidad. Se los agradezco. Un poquito de los datos de la seroprevalencia. En México, este es uno de los pocos estudios de seroprevalencia en México, es de la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, ante este panorama entendemos por qué el aumento de la incidencia tan dramático a partir de la edad. Entonces, este es un problema global. Así quiero ver el herpes zóster. Y está dominada básicamente por el dolor en sus fases agudas y crónicas. Esto creo que apenas estamos empezando a comprender las manifestaciones dolorosas del evento agudo y de la neuropatía
por herpes zóster, y probablemente terminemos con estas proteínas virales de larga vida después aún de la replicación. Hay 2 o 3 artículos publicados en este sentido que nos hacen entender apenas cuál es el impacto del dolor de la neuralgia posherpética, ¿sí? Y yo aquí quiero basarme básicamente en la carga de la enfermedad. Si comparáramos el evento agudo de dolor del herpes zóster con otras enfermedades, este reporte nos hace ver que la carga de la enfermedad en la calidad de vida y en la calidad de vida en salud resulta ser muy importante y comparable con otras enfermedades altamente deteriorantes como lo son la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o la depresión, ¿sí? Pero ninguna tiene un score tan bajo en calidad de vida de menos de 50 que el dolor agudo del herpes zóster. Pero no solo eso, a mayor edad la erupción del herpes es más severa y un adulto mayor puede tener hasta 50 a más de 50 lesiones localizadas en el trayecto neural, lo cual le implica una carga de la enfermedad muy importante, ¿sí? Y, por supuesto, a mayor edad, mayor duración del dolor. Quiero centrarme en la carga de la enfermedad porque esto es lo que para mí justifica el uso de la vacuna y el valor de la vacuna, ¿sí? A mayor edad, más tiempo de duración del dolor y se puede hablar que hasta alrededor del 30% de los adultos mayores que presentan herpes zóster van a desarrollar una neuralgia posherpética, que es la complicación sin duda más temida. Y no solamente tienen mayor incidencia, sino que tienen una carga de enfermedad de dolor todavía mucho mayor que las poblaciones más jóvenes. Este artículo recopila una gran cantidad de datos. Ha sido criticado fuertemente este autor porque él mide la carga del dolor a partir del número de medicamentos que se usan para controlar el dolor, lo cual para mí sí resulta ser muy significativo y nos ejemplifica que entre más edad, más analgésicos y más mezclas de medicamentos se van a requerir para controlar la neuralgia posherpética, en especial la neuralgia posherpética. Y una vez que el adulto mayor tiene neuralgia posherpética, pues la variabilidad de los años que le va a durar resulta ser muchísima y alrededor del 50% va a tener más de 1 año de neuralgia posherpética y hay sujetos que van a tener hasta 10 años de neuralgia posherpética. Y ustedes pueden ver aquí que los sujetos fueron seguidos muchísimos años, hasta 26 años de seguimiento en este grupo de pacientes. Este es un concentrado de la misma revisión sistemática de la literatura, ¿sí? Y pues la mala noticia es que también puede recurrir el herpes zóster, o sea, no es una enfermedad que da una vez. Si bien las tasas de recurrencia son bajas, alrededor del 6% a los 8 años, en el estudio que sustenta el uso de la vacuna, solo 2 de los sujetos hicieron una recurrencia de herpes zóster, pues no hay que perderlo de vista porque es una probabilidad que esté ahí vigente y probablemente en sujetos más jóvenes se esté presentando recurrentemente el herpes zóster, ¿sí? Este es un estudio muy conocido, recopila datos de Francia efectivamente sobre la calidad de vida y aquí yo puedo identificar, ese es un grupo muy grande de sujetos, inflexiones muy importantes. La de abajo es la neuralgia posherpética, que es la complicación más temida, y el papel del desempeño físico está altamente deteriorado en los adultos mayores y la vitalidad. La vitalidad, las ganas de vivir, de seguir adelante y por eso podemos explicar inclusive los estados depresivos graves y los suicidios inclusive por la neuralgia posherpética. Pero no solamente eso, también implica una carga a los sistemas de salud, ¿sí? Este dato nos dice que hasta alrededor del 10% de los pacientes con herpes zóster pueden ser sujetos a un proceso de hospitalización y las estancias pueden variar muchísimo. A mí me sorprende, por ejemplo, los 13 días que los españoles tienen a sus pacientes en hospitalización. Aquí concentra una gran cantidad de información, pero pues nada más deleterio, y hablaba el doctor Gutiérrez hace rato de los eventos catastróficos de la hospitalización. Afortunadamente la mayoría pueden ser tratados afuera, sin embargo, el 10% van a requerir una hospitalización. Y si hablamos de costos, pues en Estados Unidos los costos son brutales. Aquí también esta diapositiva concentra una gran cantidad de datos, pero el más significativo sin duda es Se calcula que el costo anual por tratar a sus sujetos de herpes en Estados Unidos, ¿sí?, son $1,000 millones, lo cual es un gasto muy importante. Estos datos no los tenemos en México, sin embargo,
Esto representa para todos los países una carga muy importante en su sistema de salud. Y por supuesto, no son los eventos agudos los que dan el mayor costo, sino efectivamente son los pacientes con neuralgia posherpética los que nos dan el costo del tratamiento. Y casi me voy a brincar intencionadamente la diapositiva de la eficacia, porque a mí particularmente la eficacia no me sorprende que sea más baja en los sujetos mayores de 69 años, de 70 o de 80 años. ¿Sí? Globalmente es de un 51% la eficacia de la vacuna, que no dista mucho de la eficacia de la vacuna de influenza tampoco. A mí lo que me interesa básicamente, ¿sí?, es la reducción de la incidencia global de la neuralgia posherpética, que es donde para mí empieza a tener el valor la vacunación, que es alrededor del 67%, ¿sí? Y la reducción de la carga de la enfermedad, globalmente del 61%, si bien un poquito más baja en los pacientes mayores de 70 años. A mí me hace pensar todo esto que el grupo que más se beneficia es el de 60 a 69 años, ¿sí?, de esta vacuna. Sin embargo, la declinación del sistema inmunológico empieza alrededor de los 50 años. Entonces dijeron, bueno, vamos vacunándolos alrededor de los 50 años antes de que la declinación sea franca, y efectivamente la vacuna tiene una muy buena eficacia, arriba del 70% en los sujetos de 50 a 59 años, ¿sí? Y reduce la carga aguda de la enfermedad hasta en un 73%. Esto a mí me alienta muchísimo, pero pues también me despierta muchísimas más dudas que al final pondré a su consideración, ¿sí? Este es el impacto real en la calidad de vida. Este es un artículo publicado en el JACS a propósito del primer grupo de sujetos que se vacunó, y sin duda los impactos en calidad de vida son los que para mí resultan ser los más significativos, más allá de la disminución de la incidencia de la enfermedad, ¿sí? Y voy a terminar con esta, que son las dudas que a mí me surgen y lo que todavía tenemos, creo yo, que resolver. El impacto de la epidemiología del herpes zóster a partir de la vacunación contra la varicela de la influenza, como bien mencionaba el doctor Briquet, ¿sí? El aumento de la eficacia de la vacuna, o sea, ¿cómo hacemos para tener una vacuna más eficaz aún en estas edades de la vida, después de los 70 años, los sujetos con 80 años? La duración de la eficacia, ¿sí? Hasta los 7 años podemos decir que tiene una eficacia alrededor del 40%, sin embargo, después de los 7 años ya no podemos decir que tiene esta eficacia y declina. Y aquí viene la pregunta siguiente: ¿nos vamos a tener que revacunar? Si yo me vacuno a los 50 años, a los 80 voy a seguir protegida. Vamos, se han aplicado 6 millones de vacunas en Estados Unidos, seguramente vamos a tener los resultados de todas estas preguntas próximamente. Por supuesto, la vacuna para el paciente inmunocomprometido, ¿sí? El papel del herpes zóster, como se había mencionado al principio de este simposio, sobre otras entidades patológicas, en especial las angeitis y las vasculitis, que es la enfermedad vascular cerebral. Y a mí me alienta muchísimo porque esta vacuna, que casi no es vacuna, ¿sí?, rompe el paradigma. Uno está diseñado para personas mayores de 50 años, lo cual es absolutamente alentador, y funciona como un booster más que una vacuna. Es un microorganismo el que tenemos adentro, que vive con nosotros, y que lo que hacemos es aumentarnos nuestra competencia inmunológica con esta vacuna. Pues estos son los comentarios y lo dejo a su consideración.